Retomamos lo que está pasando respecto de la coparticipación de la ciudad, el avance o el intento de avance de juicio político contra los integrantes de la Corte. Para hablar de esos temas ya estamos en comunicación con Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que ayer sumó una denuncia contra Silvio Robles, un colaborador todoterreno del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Ricardo, ¿cómo le va? Gabriel Suet lo saluda. Gracias por esperarnos. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Bien. ¿Qué nos puede contar de esta denuncia que radicó contra Silvio Robles? Contra Robles y contra Alessandro. Claro. Digamos, producto de los chats donde habla claramente de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y básicamente, digamos, acompañando la denuncia que hizo mi colega gobernador Gerardo Zamora, básicamente para fortalecer, digamos, la necesidad de esclarecer esta situación irregular. Recién lo veía al diputado Tonelli como trataba con evadir, valga la redundancia, la cuestión de fondo, tratando de que se imponga la cuestión de forma, la supuesta ilegalidad, digamos, por lo cual se obtuvieron esos chats. Pero lo concreto es que desnuda, digamos, esos chats, una connivencia entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el presidente de la Corte, puesto que sus voceros principales, sus manos derechas, tanto Robles como de Alessandro, hablan claramente sobre la situación que culmina con el fallo de la Corte, que es por todos conocido, donde atenta contra el federalismo y contra los intereses de la provincia. Dice el gobierno de la ciudad, esos chats son falsos, son inventados. ¿Usted cómo sabe que son verdaderos? No sé cómo, yo estoy consciente y puedo aseverar la verosimilitud de los chats. Tanto es así que ninguno de los dos implicados en esos chats pusieron a disposición de la justicia sus celulares, cosa que me parece que eso es la demostración más acabada de la verosimilitud de los mismos. Ustedes saben que finalmente firmaron el juicio político contra los integrantes de la Corte, 11 gobernadores. En un anterior comunicado, el gobierno nacional había podido mostrar el respaldo de 14 gobernadores. 3 finalmente no firmaron ese pedido de juicio político. ¿Eso le parece que debilita un poco este inicio del proceso? No lo debilita para nada. Primero éramos 14 presenciales y 4 pertenecientes a partidos provinciales que adherieron el día inmediatamente posterior. Sí. Eran 18 gobernadores que estamos convencidos de que el fallo no se ajusta, digamos, a derecho y le genera una preeminencia y le da una situación favorable a la ciudad capital que no corresponde en contra de las 23 provincias argentinas. Por eso yo estoy convencido que son los 23 gobernadores que estaríamos luchando a los efectos de anular, digamos, esta cautelar que le dio lugar a la Corte después de 2 años y medio y que atenta contra los recursos y atenta contra los intereses de todos los argentinos. Nosotros estamos convencidos de eso. Hoy fueron 11 gobernadores que por distintas razones y 3 gobernadores que no estuvieron presentes que no firmaron, pero creo que no solamente van a firmar, sino van a acompañar y van a consolidar este reclamo que estamos haciendo vía judicial. Pero ¿usted qué interpretación hace de la actitud que han tomado Gustavo Bordet, Sergio Uñac, Alberto Rodríguez Sá, que han decidido no acompañar este pedido de juicio político? No conozco los motivos por los cual ellos no firmaron. Puede ser que no quiero hacer interpretaciones ni eloculaciones que no me corresponden. Yo los respeto a ellos, tengo un aprecio personal por cada uno de ellos y conozco su hombría de bien. Y conozco también que van a ser férreos defensores de los intereses de su gente. Por lo tanto, no me atrevo a opinar, digamos, supuestos motivos por los cuales no firmaron, ¿no? La Comisión de Juicio Político puede avanzar porque tiene mayoría oficialista, pero la situación es distinta en el Pleno de la Cámara de Diputados, con lo que se presume que no se va a aprobar la acusación contra los jueces de la Corte Suprema. ¿Para qué le parece en definitiva entonces que sirve este juicio político? El juicio político, en la sustanciación del mismo, se va a visibilizar y se va a poner sobre el tapete la situación esta que es por todos conocida, digamos, de la connivencia que existe entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, a través de sus 2 voceros, como dije al comienzo. Esto genera una situación a mi entender cuasi mafiosa, donde hay una connivencia muy definida, muy claramente explicitada en los chats, donde ellos se intercambian los chats, intercambian inclusive
la forma que tienen que presentar ante la Corte para que la Corte le falle en forma favorable a la ciudad capital. No obstante eso, nosotros consideramos que la ciudad capital la ciudad capital de Buenos Aires, la ciudad capital federal, no le corresponde ningún tipo de fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. Y por otro lado, la justicia, la Corte Suprema de Justicia, se inmiscuye en el Poder Legislativo o en el Congreso de la Nación al eliminar o al declarar inconstitucional una ley que tuvo 16 años de vigencia y pone en vigencia, valga la redundancia, una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación, donde claramente se inmiscuye en otro poder y también se inmiscuye en el Poder Ejecutivo cuando le ordena pagar una cifra determinada de dinero que no se sabe de dónde sale ese porcentual y tampoco corresponde que le diga al presidente cuando sabe que no existe dentro del presupuesto 2023 una partida presupuestaria para afrontar ese gasto. Por lo tanto, sí. Y si ese gasto, si existiera ese gasto, también, digamos, no corresponde, porque corresponde al conjunto de las provincias argentinas. Son 23 provincias que estamos producto del reordenamiento del gasto, producto a su vez de la deuda que ha generado el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional y con el sector privado, donde tenemos que tratar de reordenar el gasto, ajustar, por decir de alguna manera, las cuentas públicas para juntar los dólares, para cumplir con los compromisos de la deuda contraída por el gobierno anterior. Y son los que permanentemente tratan con evasivas de disimular y de tapar la gravedad de este asunto, gobernador, que se dio a conocer a partir del largo escondido hasta la fecha. Una de las causales del pedido de juicio político es el fallo de la Corte sobre Consejo de la Magistratura, que es un fallo que tiene más de un año. ¿Le parece que este proceso contra los jueces de la Corte podría haber arrancado antes? Yo creo que esto arrancó ahora a partir de la irrupción de los gobernadores, pero creo que es importante saber que yo estimo que en los cuadros intermedios de la Unión Cívica Radical se va a producir este debate. Este debate porque estoy viendo que muchos dirigentes de real valía de la Unión Cívica Radical están planteando la necesidad de recuperar los valores y los principios que dieron origen al partido centenario de la Unión Cívica Radical. Usted dijo... Valores, perdóneme que lo interrumpa. Diga. Usted dijo ayer que la UCR no puede seguir actuando como una prostituta barata del PRO. ¿Se arrepiente de la expresión que usó? Sí, fue una expresión desafortunada. Yo lo que quise decir, digamos, que es como va como cola de furgón, donde presta sus gobernadores, sus intendentes, sus estructuras partidarias que la tienen toda la República Argentina y fundamentalmente presta su prestigio para una derecha recalcitrante y hasta diría una derecha violenta que ha asumido el país en la situación en la que hoy nos encontramos. Y yo creo que la Unión Cívica Radical, que son circunstanciales adversarios del movimiento nacional justicialista, tendríamos que debatir fuertemente los dos movimientos que son los más importantes del país para ver cuál es el camino para poder tratar de sacar definitivamente a nuestro país de la situación en que se encuentra, pero prestándose para la derecha, que ya sabemos lo que hizo en el país, ya sabemos lo que hizo en la República Argentina, ya sabemos cómo trata a las provincias argentinas, donde nuestra provincia no solamente fue maltratada, sino fue ignorada en el gobierno anterior. Tanto es así que, para dar un ejemplo que le doy a todos tus colegas, nosotros en el periodo del ingeniero Macri hemos construido 360 viviendas. En el periodo del compañero Alberto Fernández vamos a terminar construyendo 4.250 viviendas en la provincia de La Rioja, lo que habla a las claras de la diferencia sustancial. Y lo mismo que le digo en todos los otros órdenes. En La Rioja no se hizo un solo colegio, un solo hospital, un solo jardín de infantes, un solo puente, una sola avenida, no se hizo una sola ruta en el periodo de Macri, cosa que sí pudimos hacerlo, lo que hace que las provincias como la nuestra, que tiene una asimetría profunda con respecto a la capital federal, puedan achicar esa asimetría y poder a nuestros ciudadanos llevarle los servicios y llevarle una calidad de vida que demandan, reclaman y se merecen, como lo tienen los capitalinos. Es decir, nosotros de la provincia de La Rioja, es una provincia que tiene 100.000 kilómetros cuadrados. Capital Federal tiene 200 kilómetros cuadrados. Es decir, podrían entrar 500 capital federal en la ciudad, en la provincia de La Rioja. Claro. Esto, ¿por qué lo digo? Porque no es lo mismo prestar servicio, llevar servicio de colectivo, de subte, de agua, de energía, de gas, etcétera, de servicio de seguridad, educativo, sanitario, en un radio de 200 kilómetros, y nosotros que tenemos que prestar a 500 kilómetros,
en el último pueblito que vive colindando con nuestra hermana República de Chile, todos esos servicios que se mencionó anteriormente. Y por otro lado, la capital federal es la capital de todos los argentinos. Está claro. Todos hemos aportado durante más de 100 años para construir esta capital federal. Y el intendente o el jefe de gobierno debe cumplir las funciones de intendente y no cumplir las funciones y competencias de un gobernador. Creo que nosotros estamos planteando la necesidad de reformar, de plantear una reforma de la Constitución, no solamente para debatir el rol de la ciudad capital y el rol de las provincias argentinas, sino para modificar o debatir la modificación de la matriz institucional y organizacional de la República Argentina. Usted dice Argentina, que la ciudad deje de tener estatus de provincia. Es que no tiene estatus de provincia. No le pueden dar estatus de provincia porque no la tienen, porque la ciudad se creó posterior a la reforma de la Constitución y es la ciudad de todos los argentinos, de la ciudad capital federal. Es más, parecería como que le quitaron territorio al presidente de la nación, porque eso siempre fue el territorio donde se asienta el poder político institucional del país. Por lo tanto, tiene que recuperar. Y ahora, y algo más, con la suspensión de la 27706, que es la ley que le da la posibilidad de la transferencia del servicio de seguridad con los recursos a la ciudad capital, la ciudad capital, esa ley, al estar suspendida, queda el convenio, y que ese convenio no tiene validez, porque tiene que ser por ley. Por lo tanto, estamos en condiciones, o está la presidencia en condiciones, a través del decreto correspondiente, de recuperar las 54 comisarías, con todos los organismos de la Fuerza de Seguridad, para que cada uno cumpla el rol que le compete. Gobernador, le agradezco muchísimo estos minutos con IP Central. Bueno, muchas gracias, muy amable. Buenas noches.